Con una cotización fantasma y una firma que su dueño no reconoce, el gobierno de Valledupar, en cabeza del entonces alcalde Freddy Socarrás, habría montado toda una estrategia para contratar a dedo a la firma de Natalia Springer por 1.400 millones de pesos. Exclusivo Red Más Noticias. La administración del hoy viceministro de Empleo y Pensiones, Freddy Socarrás, contrató en 2015 a la firma de la polémica Natalia Springer por 1.400 millones de pesos para la creación de la Escuela Vallenata de Paz, una iniciativa en la que esperaba estimular la formación de gestores a través de charlas y conferencias magistrales. Fue una gestión que hicimos de desarrollo del municipio para apostarle a la paz. Pero la hoja de ruta para asignar el contrato incluyó una grave serie de irregularidades que provocó que la Procuraduría abriera pliego de cargos contra el alcalde y sus alfiles. Esta es la cotización que presentó Natalia Springer por 1.400 millones de pesos, que incluía conferencias entre otros personajes con el ex juez español Baltasar Garzón y con el ex fiscal Montealegre, de quien también recibió otro millonario y polémico contrato. Pero aquí no hay una sola familia que no tenga una herida. En la práctica, Springer no tuvo problemas para ganar el contrato porque su único rival presentó esta otra cotización por 1.939 millones de pesos, es decir, 539 millones más cara. El lío es que el dueño de esa empresa dice que jamás presentó la cotización, que no conoce Valledupar y que no propuso a ningún analista nacional o internacional porque no sabe nada sobre temas de paz. Red Más Noticias lo ubicó en Neiva, donde trabaja y vive de toda la vida. Estoy como en shock, digámoslo así. Bimedia Studio funciona en un pequeño local en el centro de la capital de Huila y su dueño asegura que jamás compitió contra Springer porque sencillamente su negocio es otro. Bimedia Studio es una empresa de publicidad, todo lo que tiene que ver con medios impresos. Estamos incursionando ahora con la parte de fotografía aérea. Óscar Pérez nos explica cómo llegó a manos de la alcaldía de Valledupar esa cotización porque, según dice, no tiene el músculo financiero para manejar un negocio por casi 2.000 millones de pesos. El monto es, la verdad, elevadísimo, digamos, para la capacidad de la empresa. Red Más Noticias le entregó una copia de la cotización que supuestamente presentó ante la administración de Freddy Socarrás, pero se llevó una sorpresa cuando revisó la firma. No, efectivamente no es mi firma. Esta no es mi firma. En efecto, una comparación de la rúbrica estampada en la cotización y la que habitualmente usa para sus negocios revela que hay una diferencia sustancial. Nosotros tenemos inclusive la firma digitalizada y efectivamente no es la firma que manejo. Con una cotización más cara presentada por una empresa que no sabe de temas de paz, Springer tenía el camino listo para quedarse con el millonario contrato por el que recibió 1.400 millones de pesos. El pliego de cargos de la Procuraduría es contundente. En el orden de ideas expresado, el estudio de mercado elaborado por el doctor Carlos Mario Céspedes al parecer fue producto de un actuar sesgado y orientado al contratar directamente con la firma. En su momento, el entonces alcalde defendió a capa y espada ante la Cámara de Red Más Noticias la contratación de Natalia Springer. Esto es una inversión que estamos haciendo para dejarle un legado a Valledupar, que podamos sanar las heridas y eso no es un gasto, eso es una gran inversión para Valledupar. Hoy, 2 años después, le consultamos sobre el contrato y se reafirmó diciendo que fue una gran inversión. Traer toda la experiencia mundial de justicia transicional no se hace con 1.400 millones de pesos, eso pudo haber costado más de 4.500 millones de pesos. Aseguró además que está tranquilo a la espera de la decisión de la Procuraduría. En el tema puntualmente de la contratación, ¿usted mete las manos al fuego por ese proceso de contratación? Bueno, yo delegué unas funciones y creo en la idoneidad, en la manera como se trabajó en la Secretaría General, en la parte jurídica. La Procuraduría no investiga solamente al exalcalde Freddy Socarrás, sino a 3 de sus más íntimos colaboradores. Hablamos de Carlos Céspedes, secretario de Gobierno, Lisbeth Gaitán, su secretaria general, y Mary Romero, que era la jefe jurídica. En su momento, los 4 se negaron a notificarse en persona de las averiguaciones del Ministerio Público. En pocas semanas se conocerá el fallo en su contra. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Pero además de usar una cotización fantasma con una firma que su dueño no reconoce, el exalcalde Socarrás y sus colaboradores deberán responder por lo que la Procuraduría considera faltas graves en materia disciplinaria, entre ellas un millonario anticipo. Para la Procuraduría es claro que la firma de Natalia Springer no tenía la experticia necesaria para manejar el proyecto de la Escuela Vallenata para la Paz y lo dejó plasmado en el pliego de cargos. Según el objeto social de la compañía, su capacidad no está dada para desarrollar ninguno de los 4 componentes previstos en el marco del contrato.
De hecho, la Procuraduría les pidió una referencia laboral acerca de la empresa de Springer a los observatorios de paz de las Universidades Nacional y Jorge Tadeo Lozano, y esta fue la respuesta. No tenemos referencia de la firma como ente especializado y acreditado en el tema específico de formadores de gestores de paz. Para la Procuraduría es claro que la alcaldía de Freddy Socarrás no estudió a fondo el perfil de la empresa de Springer y que aceleró los trámites para asignarle prácticamente a dedo el contrato. La modalidad de negocio jurídico sugerido como forma de contratación giró en torno a la futura contratación específicamente con la firma que representaba Natalia María Springer. Pero como si fuera poco, la administración del alcalde Socarrás, por pedido expreso y por escrito de Natalia Springer, y antes de comenzar a ejecutar el contrato, le aprobó y entregó un anticipo por valor de 420 millones de pesos. El señor Carlos Mario Céspedes presentó estudios previos para modificar la cláusula quinta del contrato referida a la forma de pago, con el fin de entregar como pago anticipado a la contratista el 30% del valor del contrato. Según la investigación del Ministerio Público, el proceso para aprobar y elegir la propuesta de Natalia Springer tomó apenas 24 horas. Para justificar la ejecución del millonario contrato, Natalia Springer le mintió a la alcaldía de Valledupar. Inicialmente reseñó sus polémicos títulos universitarios y después alteró el número de asistentes a las conferencias de la Escuela Vallenata de Paz. Dentro de la hoja de vida que Natalia Springer entregó para los estudios previos del contrato y tal como reposa en el acervo probatorio del proceso en la Procuraduría, reseñó varios títulos universitarios, entre ellos este diploma que la acredita como especialista en resolución de conflictos de la Universidad de Uppsala en Suecia. Se trata del mismo diploma que adjuntaría un año después, en 2015, para obtener el polémico y millonario contrato de 3.085 millones de pesos con la Fiscalía General a cargo de Luis Eduardo Montealegre. Pues bien, en su momento Red Más Noticias reveló en exclusiva que la Universidad de Uppsala no tiene ninguna especialización de esas características y que Natalia Springer asistió solamente a un curso corto. Tal como lo revelamos en su momento y ante un requerimiento que hicimos vía correo electrónico, la universidad reseña con claridad que el curso duró apenas 6 semanas y que se dictó por última vez en 2004. Pero esa no fue su única mentira. Un descuido que la delató fue clave para que la Procuraduría sospechara que algo andaba mal. Un pie de página en el que hace reparo sobre los términos económicos del contrato reveló que su propuesta había sido enviada desde octubre de 2014, mucho antes de que se abriera la convocatoria. Por eso la Procuraduría conceptuó. En efecto, 6 meses antes de la celebración del contrato cuestionado, la señora Springer le presentó una oferta a la alcaldía municipal y por ello resulta explicable la celeridad que tuvo todo el trámite contractual investigado. Pese a que después de varios meses de trabajo los investigadores de la Procuraduría creían haber hallado todo en torno al controvertido contrato, pues se hallaron la perla de la corona. Se trata de los propios reportes de gestión de Natalia Springer. La polémica analista reportó que asistieron casi 2.000 personas, pero al revisar minuciosamente las listas de asistentes, los investigadores de la Procuraduría encontraron la cereza del pastel. Se evidencia que se contó con un número de 1.991 personas inscritas y asistentes, de las cuales 845 personas aparecen con múltiples registros. Cada registro se repite 2, 3, 4 o 5 veces por nombre o por número de documento de identidad. Juristas consultados por Red Más Noticias aseguran que ese reporte alterado podría constituir una falsedad en documento público con estafa agravada al tratarse de dineros oficiales y que por ello Natalia Springer podría ser procesada por la Fiscalía. Y los escándalos en el país, Mauricio, lastimosamente continúan. ¿Qué podríamos tener aquí en esto que acabamos de presentar? Una especie de simulación para la entrega de un contrato. Reconstruyamos un poco la historia para entender qué es lo que hay y sobre todo también qué podría venir, Mauricio, en términos de faltas muy serias. Paula, pues Mario lo decía claramente en la nota, decía dos cosas que son claves en esto. Cuando ya creíamos que conocíamos, él estaba hablando en este caso de la Procuraduría, que se conocía toda la información sobre estos contratos absolutamente aberrantes de Natalia Springer, aparecen y aparecen y aparecen más cosas. La segunda cosa que decía él es, esta es la perla, es una perla más en un collar que parece interminable de falsedades y de simular papeles, documentos, acreditaciones para poder ganarse contratos. Ustedes se acuerdan claramente cómo fue el tema con la Fiscalía. Primero hay que empezar por decir que la firma, ojo al nombre, Springer von Schwarzenberger Consulting Service, cipote nombre, dirigida por Natalia Springer, que antes de cambiarse el nombre, ustedes recordarán, se llamaba Natalia Marlene Lizarazo Tocarruncho, se cambió el nombre por Natalia Springer y saca ese nombre de la firma consultora, ha hecho contratos o hizo contratos con el Estado por entre 2010 y 2015 alrededor de 7.000 millones de pesos. Está bien, las firmas consultoras hacen contratos, hacen estudios, pero
que las ganen en franca lid y que hagan cosas que sirvan. Las que hizo para la Fiscalía, ustedes vieron, suman más de 3.000 millones de pesos esos contratos, eran para hacer un análisis de contexto de los crímenes desarrollados dentro del conflicto armado en Colombia, lo cual suena interesante, sobre todo porque ella afirmaba que iba a usar algoritmos revolucionarios y porque en su momento el fiscal Eduardo Montalegre, que fue el que la contrató, dijo, esto va a representar una revolución copernicana en la justicia penal en el país. Bueno, ninguno de esos trabajos se ha podido usar para nada. El mismo encargado de la unidad de contexto de análisis fue el que dijo, estos trabajos no sirven para nada. Montealegre lo retiró, dijo, yo voy a asumir directamente la interventoría de estos contratos. No se usaron, no los conoce, la Procuraduría no los pudo conocer y tienen faltas como las que enunciaba Mario en la nota. Por una parte, papeles falsos para acreditar su experiencia académica. Por otra parte, los trabajos, como decía el director de la unidad, no pueden ser utilizados. Y por otra parte, el mismo equipo de trabajo no podía ser revelado y no lo conoció la Procuraduría. Todo ese andamiaje para ganarse esos contratos, para trabajos totalmente inútiles, que finalmente la Procuraduría tuvo que dejar que terminara yendo el caso ante la Comisión de Acusaciones, porque el mismo entonces fiscal Montealegre dijo, yo soy el interventor de esos trabajos, yo me encargo de esto, pues entonces va a la Comisión de Acusaciones, donde quizás nunca sepamos más qué va a pasar. Ahora agarran este caso de Valledupar y se empieza a jalar la pita y se empiezan a encontrar los mismos vicios, papeles falsos, documentos que no sirven para poder acreditar la experiencia. Y ¿qué tal la maravilla? Un competidor que no existe, porque al competidor vamos a buscarlo a su casa y él dice, esa no es mi firma, yo no hago eso, etcétera, etcétera. No, el señor está aterrado. Sucesión de perlas en un collar interminable, el de Natalia Springer o Natalia Marlene Lizarazo Tocarruncho. Repítame usted el nombre de la consultora. Springer von Schwarzenberger Consulting Service. Bueno, no sé cómo hizo para aprendérselo.